Envíciate con mezcalina. Un programa con lo más sobresaliente del rock and roll de los 60. Todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Aquí por Sónica TV. Hola, soy Sandunga. Te compartiré lo mejor de los sonidos latinos, sobre sus ritmos y cómo agitarlos lentamente. Ven, prepararé las mejores historias con calorcito tropical. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, acércate a los sonidos calientes por Sónica TV. Los 3 libros que más influenciaron la vida de Enrique. La verdad sobre la muerte de Paul McCartney. ¿Por qué las ranas hermafroditas ponen huevos y ovarios? Ninguno de estos temas los encontrarás en Open Mic, el programa de stand-up comedy de Sónica TV, todos los martes de 9 a 10 de la noche con Arturo Flores. ¿Es posible doblar el tiempo? ¿Podremos de alguna u otra forma tocar una realidad alterna? ¿Quizá entrar en ella y percatarnos de que algunos cambios han sucedido? ¿Cambios que nosotros tenemos claros en la memoria? Todo eso y mucho más lo veremos en el programa de fantasmas.com.mx. Join you? If you only knew the power of the dark side. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. I wonder how they're gonna play that lie out. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Say what? Buenas noches y bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Este 7 de julio del 2016 ya tenemos por aquí a Don Calaca, al mismísimo Hermes tras de cámaras, con un montón de fantasmas chocarreros que están ahí bailándole alrededor. Así es que, Don Calaca, ¿será una realidad o estamos en otro lado? Estamos en una realidad alterna donde hoy nos tocó ver a muchos bailando al mismo tiempo. Pues bueno, buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Bastante interesante el tema del día de hoy, pero bueno, antes de comenzar, seguramente ya muchas personas que vieron anunciado el programa ya empezaron a investigar de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Quizá tienen sus propias historias por contar. No se queden callados, recuerden que tienen muchas opciones para comunicarse con nosotros. Es un programa en vivo y aunque estuvieran viendo la repetición, si se contactan con nosotros en cualquiera de las redes sociales, vamos a recibir sus mensajes. Recuerden que en la página de Fantasmas estamos dejando chats abiertos de diferentes sistemas que usamos de streaming, como Ustream. Ese es un sistema abierto que les va a poner un número aleatorio y van a poder participar. El otro es el de YouTube, que a veces también transmitimos directo por YouTube, y ese sí requiere que estén registrados. Pero además no son las únicas vías de comunicación, ¿no, Voz del Más Allá? No, por supuesto que no. Tenemos siempre el Messenger, el Twitter y el Facebook de Sónica TV Radio y el Facebook de Don Calaca, que hoy está navegando a ciegas, o sea que ese tendría que esperarse hasta casa para verlo. Sí, no, recuerden, quizá no lo vea ahorita en tiempo, pero lo puedo ver y contestar en el momento que ustedes gusten. Pues bueno, ya escucharon lo que es el efecto Mandela. Espera, Quizá primero muchos... déjame saludar. Ya tenemos por aquí a Lord Siniestro, que dice que hace varios años que no podía ver el programa en vivo. Con razón me estabas preguntando. Ya tenemos por aquí también a Motahu. Y bueno, muchas otras personas que aún no están escribiéndonos. Sí, recuerden que no toda la gente que nos ve está en los chats o en las redes sociales. Simplemente disfrutan de la programación de Sónica TV y listo. Entonces, bueno, hay que decir que el tema de hoy, si hay gente que ya lo conoce, les pedimos que compartan sus experiencias. Los que no, bueno, para eso estamos, tratar de explicar. ¿Tienes algo o quieres que... ¿Cómo les explicamos el tema?
Es que hay muchas variantes y muchos lugares de donde tomarlo. Cuéntales por qué la Guerra de las Galaxias. ¿Es porque está de moda? Bueno, sí. A ver, empieza por ahí. Es que explicando lo que sucedió en la Guerra de las Galaxias van a entender acerca de lo que se trata el fenómeno Mandela. También tenemos que explicar por qué se llama así. Debería tener otros nombres, pero así es como se le conoce comúnmente y como más información van a encontrar si lo buscan en la red. Pero bueno, ¿por qué pusimos esa película? Bueno, parece ser que mucha gente tiene un recuerdo erróneo acerca de lo que sucedió en la película. Muchas personas pueden decir que saben que en esa escena, excelente escena que a todos nos marcó, donde Darth Vader le dice a Luke, soy tu padre, nunca sucedió. Has revelado que eres viejo. Que eres del soy siglo viejo. pasado. Entonces parece que nunca sucedió. Sin embargo, toda la gente, todo mundo recuerda que sí sucedió, que él decía, Luke, soy tu padre, pero como lo vieron en el video el actor que interpretaba a Darth Vader, no lo dice en el guión, dice, no, soy tu padre, y él recuerda haberlo dicho y recuerda haberlo leído en el guión. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué ni siquiera los mismos actores recuerdan lo que sucedió? A eso se debe el efecto Mandela, es decir, como si hubiéramos estado en un recuerdo de algo que no sucedió, de una realidad alterna y de cosas así. Es decir, muchos recuerdos que tiene la gente, la gran mayoría de la gente, que son erróneos, como si nunca hubieran pasado o como si hubieran pasado en otro tiempo, en otra realidad. Pero lo importante de esto es, ¿por qué tanta gente lo recuerda de la manera errónea? ¿Porque alguna vez fue verdad? O porque ya estamos empezando a entrar con dimensiones paralelas. O roces de tiempos. Nos están queriendo engañar. Nos están queriendo o engañar. nos están volviendo locos. Es un plan o así del nuevo orden mundial. Macabro. Bueno, es un tema macabro porque yo creo que a partir de este momento muchos de ustedes van a decir, hey, es cierto, yo recuerdo que esto era así y resultó que no. Y yo desde pequeño tenía esto y de la nada me lo cambiaron y yo estaba consciente porque lo había estudiado así o asao. Precisamente de eso vamos a hablar y al mismo tiempo les vamos a estar poniendo algunas imágenes acerca de lo que es esto del efecto Mandela. Y a partir de que vean las imágenes, ustedes seguramente van a empezar a recordar ciertos detalles históricos de los cuales no recordamos nada o que no existieron o que fueron diferentes. Ahora, ya nos está diciendo Lord Siniestro. Yo recuerdo que en el programa había un profesor. ¿Sería una realidad alterna? Quizá. No, le damos un gran saludo al profesor Héctor López. Que ya tiene su programa los miércoles. Que ya a las los 10 de la miércoles va a noche. empezar a hacer su programa nuevamente. Por Ya otro a partir lado. de ayer fue su primer programa, creo. Sí, sí había un profesor aquí, pero llegó la voz del más allá y los espantó a todos. No fue así, yo llegué después. Bueno, y van a decir, ¿y qué tiene que ver la Guerra de las Galaxias con Mandela? Bueno, el nombre que se le dio a este efecto no tendría que ser Mandela, pero se le dio precisamente porque hay mucha gente que recuerda la muerte de Mandela muy diferente. Algunos dicen, bueno, es que se anunció la muerte de Nelson Mandela en el 2013, creo que tenemos una foto por ahí. Pero al mismo tiempo que se anunció la muerte de Mandela, mucha gente, y estamos hablando de muchísima gente, recordaba que ya había muerto. Dice, ¿cómo que acaba de morir? Si él murió en los 80s. Hace 10 años, no, hace más de 10 años. En los 80s. En los 80s, en la cárcel. ¿Cómo es posible que hasta ahora se muere si ya lo sabíamos, ya estuvo anunciado? Y dicen, no, nunca fue así, siempre estuvo vivo y ahora acaba de morir. Entonces ese es el recuerdo que tiene la gente. Ahora, ¿qué está pasando? Es por eso que de ahí viene que le pusieron el efecto Mandela, porque precisamente gracias a una figura pública y a un hecho histórico que todo el mundo recuerda diferente, fue que se dio que este fenómeno empezó a crecer así exponencialmente hasta que la gente empezó a decir, es que pasa y pasa muy seguido, que todos tenemos el recuerdo de algo, de un acontecimiento, de un hecho histórico muy diferente al que tiene otro tipo de gente. Entonces de ahí viene el nombre del efecto Mandela. Que no debería de ser el nombre del efecto Mandela, ya lo explicaremos por qué. Debería ser el efecto CERN o debería de ser el efecto... tiene otro nombre, ya lo veremos por qué. Pero hay que empezar a ver qué está pasando aquí. Ok, el efecto Mandela consiste en que un gran número de individuos tienen un recuerdo muy vívido de que algo ocurrió y que es completamente diferente a los registros existentes o que sencillamente no ha ocurrido. Claro, ustedes dirán, bueno, pues la gente tiene mala memoria, ¿no? Pero hay que recordar que cuando un hecho histórico sale, no eres el único que lo recuerda. Es decir, oye, pero es que yo lo recordaba así. Y empiezas a encontrar un montón de gente que tiene el mismo recuerdo que tú.
entonces ya empiezas a dudar. Dices, oye, pues entonces no es mi mala memoria. Si realmente mucha gente está pensando, está recordando lo mismo que yo, quiere decir que algo está mal. Es un refuerzo. Están diciendo, por ejemplo, aquí, o sea, el fenómeno viene y lo que puede pasar es que te dicen, tal vez está cruzando un universo paralelo donde lo que tú te acuerdas sí ocurrió, pero aquí no ocurrió. Ajá. O allá sí es así, pero aquí no es, pero en qué momento yo estoy aquí o estoy allá y cómo están altercando estas realidades, ¿no? Sí, dicen que hay un montón de realidades que están sucediendo al mismo tiempo, realidades alternas, en las que son pequeños los cambios, no es radical, que luego lo vemos en los programas que dicen, no, es que fui a una realidad en la que llueven rosquillas, como en el caso de Homero Simpson, decir, no, pueden ser pequeños cambios. Recuerden que se habla de que cuando son otras realidades es una infinidad de posibilidades llevándose a cabo al mismo tiempo. No sé si recuerdan el gato de Schrödinger, que hemos hablado de eso y que muchas realidades están pasando al mismo tiempo, y es cuando nosotros tomamos una decisión que se sabe si el gato está vivo o muerto. En este caso, pareciera que de alguna manera la gente se duerme y al despertar es como si despertaran en una realidad alterna un poco cambiada, porque estamos diciendo todo es igual, pero parece que solo lo que cambian son unos cuantos datos, unos hechos históricos, unas experiencias propias o aprendizajes. Entonces es por eso que uno se puede llegar a dar cuenta, si es que esto es real, si uno llega a dar cuenta de que está en otra realidad, porque dice, oye, ayer las cosas eran así y hoy es completamente distinto y la gente lo recuerda. Entonces, ¿qué? No solo yo vine a una realidad alterna, sino que más gente está pasando por estos niveles de realidad y en este caso, pues muchos comparten mi experiencia. Pero son dimensiones alteradas, líneas de tiempo paralelas, realidades alternas. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora, nosotros podemos decir, esto es una completa mentira y podemos explicar por qué. Pero nos hemos dado cuenta que la cantidad de hechos e historias que hay allá afuera, o la cantidad de información que podemos encontrar, nos desvela algo más. Ahora, ¿por qué podríamos desmentirlo? Porque bueno, cuando una gente saca una teoría, hay que recordarlo, es una teoría. Yo podría decir que en esta población la mitad de los mexicanos son monstruos de dos cabezas, pero que esconden muy bien su primera cabeza. Por eso usan sombreritos y se ponen abajo de un cactus. A lo mejor. Entonces, eso dice, bueno, es una teoría hasta que compruebes que es verdad o que es mentira. Es una teoría válida. Entonces, así sucede. Ahora, cuando alguien encuentra un fenómeno como estos, busca toda la información posible para reforzar su teoría o su creencia. ¿Qué sucede? Empieza la mala y la desinformación. La mala información y la desinformación, que es tomar todos los datos que encuentra y darlos como verdaderos cuando no es cierto. No es verdad. Y es lo que vamos a hacer la diferenciación hoy, que no tengan ese problema. Sí, pero ahí también pasa. Por ejemplo, ahora te vas a la Wikipedia y mucha de la información que está ahí, ¿quién le está realmente asegurando que es real? Y no la ponen manera. Y alguien toma esa misma y la vuelve a poner y toma la misma y la vuelve, y tal vez sea completamente falso. Igual como este tipo de teorías, cuando alguien saca una teoría o una explicación acerca de este tipo, por ejemplo, empiezan a salir 1 millón de videos de lo mismo, clones y clones y clones, y el teléfono descompuesto, y le agregan un poco más de romanticismo, le falta un poquito de miedo por aquí, y termina siendo algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque muchos de los ejemplos que vamos a ver hoy los consideramos como errores nada más. Lord Siniestro nos pregunta, ¿y se podría conectar esto con un déjà vu? Se conecta. Ya lo verán ahorita, después de la mitad del programa ratito, por qué. Exacto. Pero que me encanta la gente que participa en el programa porque automáticamente son conocedores. Se nota que saben entienden del que tema se está hablando. y saben por dónde va. Perfecto. Pero bueno, vamos a empezar a explicar los errores y después iremos a lo científico. Los errores están en que realmente la cantidad de imágenes que ustedes encontrarán, todos tienen explicación. Por ejemplo, en el caso de la Guerra de las Galaxias, que es el más conocido, se lo podemos achacar a 1000 razones. No creo que sea una realidad alterna. Por ejemplo, alguien que escucha mal, le da su interpretación. Si no escuchaste bien lo que dijo Darth Vader, tú lo completas y lo das por real. Si él dijo, no soy tu padre, algunos habrán escuchado Luke, ¿por qué no? Ahora, hablando de mercadotecnia, imagínate que toda la gente de Lucasfilms están detrás, dicen, no, es que necesita decir Luke. ¿Por qué? Porque si alguien en la calle dijera, soy tu padre, no tiene ningún sentido. Hasta que le pones el Luke, automáticamente nos remite a la Guerra de las Galaxias y cobra mucha más fuerza porque es un punto neurálgico de la película. Entonces dices, ¿es necesario que diga Luke? Entonces,
es posible que le hayan dicho al actor, oye, por favor di que tú recuerdas que era Luke y que nosotros lo escribimos en el guión desde el principio, porque así ya toma fuerza y se ha usado muchísimo esa frase en parodias, pero también es como que estás haciendo énfasis productos. de que es contigo, por eso es lógico. Es lógico, entonces vamos a creer que sí, es verdad, no lo dijo, pero era necesario que se dijera. Entonces Motaku no es una dice, realidad alterna. muchos son errores, pero Son otra errores. cosa tiene que ver con información recibida de manera subconsciente. Sí, imagínate que lo escuchaste mal y tú toda la vida lo crees. Ahora, recuerden que mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver también con el centésimo mono. Cuando muchas personas llegan a un cierto conocimiento, pasando a las 100 personas, se vuelve un conocimiento general. Entonces las personas que no lo han visto, las personas que lo han escuchado, las personas que vieron la película y que ya sabían de Luke, soy tu padre, automáticamente escucharon eso. No escucharon el no, escucharon Luke, soy tu padre. Porque la gente lo relaciona, dice, yo sé que eso es lo que dice, eso es lo que voy a escuchar. Como las psicofonías. Cuando hablamos de fantasmas, todo el mundo escuchamos ruidos. Hasta que no alguien dice, ay, dijo, te voy a matar. Entonces todo el mundo empieza a escuchar, te voy a matar. Aunque sean solo ruiditos. Porque ya le dimos una interpretación, ya nuestra lógica entró y dijo, hey, eso me resuelve un problema que yo tenía en mi cerebro. Ahora, aquí tenemos otra foto, por ejemplo, nos están poniendo en el caso del asesinato de JFK, John F. Kennedy. La gente, cuando le hablas y le preguntas, oye, ¿cuántos iban en el coche con John F. Kennedy? Todo el mundo dice, pues 3 o 4. Decimos, no, ¿qué no recuerdas que eran 6? ¿Cómo 6? Y bueno, es que en muchas de las tomas, esta es una toma abierta, se hacían tomas cerradas donde se veían los primeros 4 y obviamente la separación parece un vidrio frontal, un parabrisas. Entonces mucha gente se confundió por eso. No porque no hubieran puesto, además estábamos viendo un hecho trágico y te ponen el video y te dicen, ahí van a matar a F. Kennedy. ¿Quién pone atención a lo demás? Se te queda grabado lo que ves a la hora de un hecho trascendental como este. Es por eso que no pones atención a todo lo que sucede al otro lado. Entonces también es un error. Nos están poniendo que nos enfoquemos a una situación o a un lugar y pierdes de vista todo lo demás. Entonces, ya saben, iban 6 y nadie recuerda 4. Más bien vieron 4 en las fotografías porque así lucía. Nada más. ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Nada? Están muy atentos. Otros casos como los de los ositos, ¿no? Los Bernstein, por ejemplo. Ahí están los ositos Bernstein. Todo el mundo los recuerda porque todo el mundo los vimos de jóvenes. Bueno, no, las nuevas generaciones ya no, ¿verdad? Pero bueno, no sé si recuerdan los Bernstein. Cuando yo hablo de Bernstein estoy hablando a lo mejor de una manera de decirlo que quizá es errónea. Pues bueno, no sé cómo le dicen a esto. Sí, Bernstein. Sí, pero ¿cómo lo llamarías? El sonido, como le llaman en inglés, el schwa, que es cuando no es ni A ni E. Y entonces mucha gente lo podría interpretar como lo escuchó, con A o con E. Ahora, cuando somos niños pequeños y no sabemos inglés, lo vamos a recordar como lo escuchamos, con una mala escucha, porque no sabemos ni escribir. Y entonces decimos, es que toda la vida se escribió Bernstein. E-I. Pero no, es A-I. Y si ustedes lo buscan en internet, siempre lo van a ver escrito con A-I. Sin embargo, toda la gente que pasó por esa juventud con los ositos, recuerda al E-I. Que también pasa muy similar. Ahí les traigo 2 fotos de los Looney Tunes, por ejemplo. Cuando uno dice, bueno, es que ¿cómo se escribe Looney Tunes? Dicen, pues Looney Tunes, T-O-O-N-S, porque son las caricaturas cartoons. Pues no se escribe así. Ahí está el verdadero nombre, Looney Tunes. Entonces todo el mundo dice, si yo toda la vida recuerdo que se escribió Looney Tunes, O, de la nada se escribe diferente, dicen, me cambiaron completamente la realidad. Pero también es un mal recuerdo, aquí es pura fonética. Nosotros vemos una caricatura y decimos, pues en inglés se escribe Toons de cartoons. Pero no ponemos atención a cómo se escribe realmente. Entonces recuerden, estamos así como que hoy tirando por la borda el fenómeno. Hasta que lleguemos a la mitad del programa, Sí, ahorita está todo descartado. Ahorita estamos todo descartado, y es le damos falso. la bienvenida a Tecni Tenebroso por aquí. Pues bueno, recuerden que nuestra memoria no podemos confiar en ella. Hay que darnos a la idea, por eso buscamos el refuerzo de más personas que lo recuerden, pero nuestra memoria es un asco. Tiene tantas cosas que interpretar, tantas cosas que manejar, información que procesar, tanto que es muy difícil realmente
no tenemos un buen método de guardar esa información. Y esto viene al caso con lo que dice Matajú. El cerebro tiene capacidad de almacenar mucha información que no procesa sino mucho, pero mucho después. Entonces nuestra mente, recuerden que nuestra memoria en un principio es memoria selectiva. Ahí empieza un problema. Es una memoria influenciable completamente. Podrían meternos un recuerdo en la cabeza de lo que nunca vivimos. Y lo último es que simplemente no es de fiar. Nuestros recuerdos pueden ser completamente distintos. Por ejemplo, se ha comprobado en experimentos de ver un robo en una cámara, y cuando le preguntas a los testigos qué vieron, todos vieron algo completamente diferente. No es hasta que ven la cámara de video que dicen, ah, así fue, yo lo recuerdo de otra manera. Así es, no es de fiar. Recuerden que nosotros tomamos esa información y la comparamos con nuestras vivencias, y obviamente las vivencias de cada persona son muy distintas. Entonces nuestro cerebro no podemos confiar en él. Entonces nos apoyamos con las memorias de otras personas para reforzar nuestro recuerdo. Decir, ¿tú también lo recuerdas? ¿Verdad que tenía una gorra roja? Ya decía yo, tenía gorra roja, ¿no? Entonces se refuerza más, y es lo que pasa con el efecto Mandela. Tenemos a otro que recuerda lo mismo que nosotros, decimos, ya ves, yo estaba bien, así es. Y está el otro escrito ni recuerda, pero como tú ya le dijiste, ya recordó que él recordaba que tú sabías. Es influenciable y manipulable. Ahora, por ejemplo, a mí me pasó, también sucede con el mal aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo se escribe función? ¿Me lo puedes deletrear vos del más allá? ¿Qué tipo de función? ¿Se escriben diferente? Sí. Ahí está. Cuando yo estaba chiquito, un profesor de matemáticas me dijo... Aclárame de qué hablamos primero. A mí un profesor de matemáticas me dijo, y me lo dejó muy claro, me dijo, la función matemática se escribe diferente a la función de funcionalidad. Y a mí se me quedó grabado en piedra decir, la función matemática se escribe con S y la función se escribe con C. Ahora, mucho tiempo después me dijeron, toda función se escribe exactamente igual, sea matemática o no. Entonces dices, ¿a quién empiezas a creerle? De repente todas las funciones y mucha de mi mala ortografía, créanme que fueron por errores de mis maestros. Entonces digo, ay, si tú te aprendiste bien y escribías muy bien. No, escribo mal y lo reconozco, porque muchas de las cosas que me enseñaron estaban mal. Entonces yo podría decir así, afirmar que así era, pero mucha gente va a decir que no, y que la función tiene, y que es ortográficamente como se debe escribir, es así. Entonces, bueno, si eso me pasó con una palabra a la que le puse atención, ¿qué pasa con todas esas palabras que yo no me he puesto a comparar si escribo mal o no? Que me pasaba mucho con tlaque, de taclear, tlaquear, porque yo lo comparaba con otras palabras que sonaban exactamente igual, y lo sigo diciendo mal a veces. Ahora ya me lo quité, pero fonéticamente me funcionaba una más que otra. Decía, pero es por el recuerdo de otra cosa que no tenía nada que ver, y digo, ya se me quedó en piedra, y mi recuerdo es, pero si así ha sido toda la vida, pero mi recuerdo está mal y mi aprendizaje estuvo muy mal. Sí, o sea, también que un buen ejemplo es poner en Roger Rabbit, él menciona los Toons con doble O en Toonville con doble O. No, y los Tiny Toons se escribía con doble O. Sí, no como el de las Looney Tunes. Los Tiny Toons vinieron Tunes de melodías. Ajá. Los Tiny Toons vinieron a reforzar el mal recuerdo de los Looney Tunes. Entonces imagínense, híjole, está así como que empezamos y decimos, híjole. Además, empezamos a ver que hay un montón de situaciones. Cuando ya se da este efecto, automáticamente empieza a salir la página oficial, foros donde la gente relata lo que recuerda y que ahora es falso. Pero también vienen otros tipo de cuestiones donde todo el mundo empieza a sacar lo que recuerda. Dice, no, es que Estados Unidos tiene 51, no, tiene 52 estados. No, es que están mal. Pero dicen, oigan, realmente, cuando hay ese tipo de información, dices, bueno, es que en algunos lugares, es como los continentes. Si tú vas a Europa, el número de continentes cambia. ¿Cuántos continentes existen? Decimos 5. No es cierto. En otros países les enseñan que son 7 y dividen América en 2 o 3. Entonces dices, ¿cómo en otro lugar te enseñan? Entonces, si vas a otro país, el aprendizaje cambia. ¿Tú empezarías a creer que cambió la realidad? Cuando vas a España, ves que los Choco Crispies tienen un chango, no es un elefante. Entonces la gente diría, llegué a una realidad alterna donde no existe el elefante café. Pues no, simplemente es otra creencia completamente distinta. Estábamos teniendo una discusión hace 2 días porque estaba yo programando un juego con una cantidad enorme de números. Estaba yo manejando quintillones y yo me puse a investigar realmente hasta dónde llegan los quintillones, y nosotros en México lo estamos viendo como un 10 a la 10, no, un 10 a la 30.
Mientras que Estados Unidos lo ve como un 10 a la 15. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el aprendizaje inglés. Entonces decimos, oye, estoy en el mismo continente usando dos maneras de manejar números. Decimos, ¿qué? ¿Cuándo cambió? Porque así dije yo, le dije, oye, ¿cuándo cambió? Yo tenía entendido que, por ejemplo, el billón era... El millón son 6 números. Y cuando pasabas a 9 automáticamente era un billón. No. En México es 1,000,000 de millones. Y estaba platicando, discutiendo el tema. Dije, 1,000 millones. Pero... ¿sí, 1,000 millones? No, pues lo mismo. Son 3 cifras. Entonces yo decía... No, el 9 son 1,000 millones. Por eso. 1,000 millones. Y yo decía, no, pues es un billón. Y no. El otro es 1,000,000 de millones. Son 4... Bueno, ya para que lo discutimos. El caso es que estuvimos discutiendo. Dije, ¿cuándo cambió? Fue hasta que uno se mete a investigar que dice, en México se usa el sistema europeo, el inglés, y en Estados Unidos usan su propio sistema. Entonces, y entonces digo, y cuando pasan esta clase de fenómenos, uno se mete a investigar, en lugar de ponerse a discutir, ya ven, yo lo recuerdo correctamente. A mí, yo sé que lo que yo recuerdo es lo real. Se meten a investigar, se meten a leer libros para ver si la información es correcta. Yo creo que no. Uno no tiene la curiosidad, prefiere más quedarse en el misterio que tratar de indagar si lo que recuerda es correcto. ¿Por qué todos nos ponemos nuestro papel de yo digo la verdad? No, hay que ser humildes y decir, me puedo estar equivocando. Voy a investigar qué está pasando aquí. Mira, aquí tenemos un buen ejemplo que seguro a mucha gente le ha pasado. Tecni nos dice, hasta ahora me doy cuenta que los dibujos animados tienen 4 dedos y no 5. Y yo de chiquito siempre pensé que tenían 5. Bueno, mira, esa es otra cosa. Podría ser obviamente eso no recuerdo porque asumimos que tienen 5 porque somos humanos. Pero vemos que... Sí, que eso lo hacían para separarlos de los humanos, o sea, como para hacer una diferencia. No era para separarlos, es más fácil dibujarlos. Yo estudié animación y es más fácil dibujar. Pero también en algún momento decían que era como para separarlos y que no causaran conflictos. A lo mejor. Alguna vez leí algo así. A lo mejor. Pero es algo que tú pregúntale a muchos niños y van a decir, tienes 5 dedos igual que yo, y no es cierto. Y no es cierto. Entonces de ahí estamos viendo que hay muchas cosas que pasan. Pasan muchísimas. Híjole, ya llegó el medio programa y todavía no te terminamos de despotricar. Ay, don Calaca. Pero bueno, pues llegamos a la mitad del programa. Será bueno que pongamos un paisajito, la casa embrujada que tenemos detrás, y escuchemos, si quieren cerrar los ojos, escuchar una narración de esas que nos gustan. Y regresamos ya, no sé si a seguir despotricando o ya de verdad llegar a la parte científica de qué podría estar pasando y por qué debería tener otro nombre. Ahorita regresamos. ¿Sí se puede? Sí. El siguiente relato es un hecho tan real como escalofriante. Debido a los acontecimientos poco explicables que hasta la fecha muchos habitantes de esta ciudad aún los recuerdan, sentirás miedo. El año 1979. Rosa María asistía a una fiesta en una discoteca de moda, ubicada en aquel tiempo en la calle José María Chávez. Todo estaba listo para una completa noche de diversión. Oye, ¿ya viste? Ese galán está guapísimo. Sí, pero no sé, pero hay algo que parece que ya lo conozco. Pues preséntalo, ¿no? ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿cómo te ha ido, Rosita? Ella se sorprendió, debido a que ignoraba cómo es que esa persona de extremada apariencia varonil la llamaba por su nombre, y Rosa María no lo recordaba. Aquel hombre dominaba en su totalidad la conversación que sostenía con el grupo de amigas. Después de un rato, le pidió a Rosa María que bailara con él en la pista de luces multicolores. Así es de que te gustan mucho las fiestas. Ya te había visto en algunas. Bueno, aunque siendo franco, no es la primera vez que te veo. Oye, ¿en tu casa no te dicen nada? Sí, pues mi papá ni cuenta se ha dado porque la verdad a mí me gusta mucho bailar y divertirme. Qué coincidencia. Pensamos igual. A mí también me encanta la onda del reventón. Y si tú vienes conmigo te van a sobrar las fiestas. ¿Qué te parece? Anda, vamos, muévete. Con fuerte insistencia, él la tomó del brazo derecho. Y fue entonces cuando el rostro de aquel hombre
se transfiguró y pudo ver a través de sus ojos quién era en realidad. Suélteme, suélteme, me lastima, suélteme. Se acabó el tiempo. La fiesta ha Después de escuchar esto, Rosa María quiso soltarse de aquel hombre, pero una fuerza desconocida se lo impedía. Al mismo tiempo que entre las luces de aquel lugar, solo distinguía que su rostro se había convertido en el del mismo demonio. Y entre el ruido, nadie de los ahí presentes pudo escuchar sus ruegos. Cuando las luces se encendieron, el ruido de las bocinas bajó su volumen. La muchedumbre ahí presente descubrió a la chica tirada en medio de la pista, sin pulso y con la mitad de su cuerpo lleno de quemaduras. Después de un tiempo, cuando los médicos examinaban las quemaduras de Rosa, nunca pudieron determinar con qué se habían hecho las mismas. Y no les quedó otra más que creerle a esa pobre mujer que las heridas y quemaduras habían sido hechas por el mismo demonio. ¿Y ustedes están seguros de quién es esa persona que conocieron en su última salida? Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Siempre son entretenidos estos relatos, pero bueno, yo tengo ganas de seguir despotricando porque todavía hay mucho que decir. Poquito, despotrica poquito. Por ejemplo, en cuestiones de, por ejemplo, lo mismo de Mandela, tan solo dignificar la muerte de un personaje histórico, de alguien que ha, de ese tamaño, la historia, ha marcado. Pues también es válido decir, oye, a lo mejor sí murió en la cárcel. Decir, oye, no es una buena muerte para alguien de ese valor. ¿Por qué no decimos, oye, murió unos años después y murió en su casa tranquilamente y le hacemos un homenaje y dignificamos la muerte? Puede ser que se oculte, ya lo vimos por la Guerra de las Galaxias, puede ser por mercadotecnia, por fabricaciones gubernamentales, lo que ustedes digan y manden. La información se puede manipular. Recuerden que hay que desconfiar hasta de la misma fuente. Ya ves, a México no llegó una megatormenta porque somos católicos y rezamos. Sí, imagínense, ¿no? El mundo lo que está pensando Jaja. de que nosotros detuvimos una tormenta solo por rezar. Increíble. Bueno, ¿qué estabas diciendo? ¿Un comentario importante? Teníamos lo del déjà vu que preguntaba hace rato Lord Siniestro, y también en algún momento un sueño se puede confundir con algo real que está sucediendo. Completamente. Y aquí va una historia que me pasó con un número de 3 cifras. Un número que yo me estaba aprendiendo de 3 cifras que era muy importante para mí. Y de repente parece ser que un sueño me hizo ver otras cifras en estas 3 cifras. Y ahí es donde empecé yo a experimentar acerca de qué pasaría si yo me dejara influenciar tanto por este sueño, que al siguiente día yo diera por sentado que esas 3 cifras cambiaron. En lugar de ser un 531, yo recordaba un 351. Y estaba así como marcado en piedra decir que el número era 351, para después ver que el número que yo estaba buscando era el 5. Dices, pues es que se varió y te confundiste. Puede ser, pero me ha pasado en muchas cosas y a partir de ahí empezó mi curiosidad. Eso fue cuando era muy joven y de ahí empezó en mi curiosidad de decir, ¿qué tan influenciable es la mente que podríamos tener un recuerdo que pudo haber sido de un sueño en el que pude haber vivido una aventura, una pequeña escena que yo doy por hecha que ya la viví y no estaría mintiendo porque sí la viví, pero quizá en el mundo onírico? Pero se vuelve parte de mi experiencia, se vuelve parte de mi realidad. ¿Qué tanto nos influenciaría la mente para decir, es que así es, pero sucedió en mis sueños? Y en este caso del número, me queda muy claro que se puede influenciar la mente para que la gente recuerde un número que no es. Simplemente modificando el recuerdo, se queda grabado en piedra decir, es que yo lo vi, tengo en mi mente escrito el número tal en piedra.
pero era otro número y dices, pero si yo lo vi en piedra, sí, pero también tu recuerdo de esa imagen puede cambiar y puede ser fácilmente influenciable. Mira, Entonces, aquí hay un sí, comentario. igual que el de Yabu. Claro, de Tecnitenebroso dice, cuando yo era chico veía el Chavo del Ocho y Chabelo por los 70s y en realidad no sé cómo se veían como niños. Ahora que veo esos programas me doy cuenta que ya tenían arrugas y al parecer soy el único que veía un programa, el programa de La Chicharra con Chespirito, que le salía los miércoles en los 70s y cuando les pregunto a los demás todo el mundo pone cara de what, ¿qué es ese programa? O sea, Es cierto, y saben que a mí me pasó alguna vez con un formato de programa. a ver, pero tú te acuerdas de ese programa. Yo no veía eso, o sea, de Yo entrada no. a mí no me dejaban ver esas cosas. No, o pero sea, no se trata no si es lo mala veíamos o onda, no, se pero trata no de me que dejaban sucede. casi ni ver tele. Sí, pero así yo también, Pero- por ejemplo, mi tele, cuando vivía solo en mi departamento, solo recibía un canal. Y había un programa que se llamaba Matutino Express, que todavía pasa y que muchos de ustedes seguramente lo recuerdan. Los primeros programas no tenían esos conductores y no tenía ese formato. Sin embargo, nadie lo recuerda. Yo decía, es el único canal que yo recibía. Me gustaba más el formato anterior. Y cuando llegó el nuevo programa, yo le decía a todos, a mí me gustaba el anterior. ¿Cuál anterior? Pues el anterior, cuando estaba este conductor y hacían estas cosas. Me dicen, desde el primer día siempre estuvieron estos conductores. Digo, no. O sea, no puede ser que... Y realmente le preguntaba a mucha gente que según lo veía, me metía a foros, me metía al canal oficial, a la página oficial del programa. Nunca hubo más registro de lo que yo decía. Era el único canal que yo... No me pude haber confundido con otro programa, el único canal que recibía. Y lo tenía muy claro porque me gustaba y de la noche a la mañana cambió. Entonces dije, ¿qué pasó? Y entonces me ha pasado, así como a ustedes seguramente les ha pasado. Por eso les digo que compartan sus experiencias, porque seguramente a todos nos ha pasado alguna vez. El miércoles La Chicharra con Chespirito. No, yo ahí sí me declaro inculpable porque no me dejaban ver la tele. Pero seguramente hay un bueno. registro, sería cuestión de buscarlo y seguramente lo encontraríamos. Sí, es que aparece. Si es que en esta realidad lo grabó. Tomen en cuenta que también los medios, el gobierno nos manipula y cambian cosas para creer que estamos mal y podernos mover de otra manera. Sí, ya saben que mucho de lo que nos enseñaron en la escuela ya se demostró que es erróneo. Mucho de los que están en los libros de texto está mal. Ya se está demostrando. Y ahora si nos vemos en la historia que cuando creían que la Tierra era plana y ahora nos enterramos de que ahora es redonda y dicen no es un círculo, ahora está un poco achatada por esto y empezamos a ver ¿qué sabremos mañana? Que nos va a decir que lo que sabíamos antes de la física, por ejemplo, estaba mal y cambia todos los conceptos. Dices, bueno, estamos también en eso. Ahora, cuando estábamos hablando del déjà vu, hicimos un programa especial del déjà vu, les pido que lo vean. Decíamos que nuestro cerebro hace una reinterpretación de lo que estamos viendo. Y hace cuenta que si vemos una escena y la reanalizamos en nuestro cerebro porque la estamos procesando, sentimos que la estamos viendo de nuevo. Y eso nos da un recuerdo o nos da una idea de que ya lo habíamos vivido. Pues esa es una razón del déjà vu. Te voy a Sí, decir esa la es otra que nos contó Pedro, nuestro amigo Pedro No, Antonio. hay muchas, pero en ese Pedro programa dice, dijimos. cuando vas a bajar a esta vida, tú ya sabes todo lo que va a pasar en esta vida. Está como el caminito planteado, aunque lo puedas modificar. Por consiguiente, de repente te llegan lapsos de eso que ya viste antes de venir. Sí, es Y lo de que también ti hablamos. depende seguirlo igual o cambiarlo. Sí, también ya habíamos hablado de si teníamos un recuerdo del pasado, ¿por qué no tener un recuerdo del futuro si el tiempo no existe? Y habíamos explicado que simplemente porque el futuro no lo entendemos. Una vez que lo vivimos es entendible y se vuelve pasado, pero el futuro todavía son escenas revueltas que no han tomado un camino para nuestro entendimiento, pero sí tenemos recuerdo del futuro, simplemente no lo vemos coherente. Ya lo tenemos también en un programa anterior, entonces para que le echen un ojo. Pero bueno, creo que va siendo tiempo de que empecemos a hablar. Decir, bueno, entonces todo esto fue mentira. ¿Y qué tiene que ver con lo sobrenatural? Yo quiero saber. No es mentira. Sí existe esto que estamos viendo, porque lo hemos vivido, porque se ha comprobado. Simplemente queríamos que tuvieran cuidado en la internet, porque hay mucha desinformación y que mucho de lo que está ahí tratando de reforzar la idea es falso. Simplemente son malos recuerdos, malas experiencias, mal escucha, lo que ustedes quieran. Ahora, del lado científico, no se debería llamar el efecto Mandela, se podría llamar el efecto CERN. Ustedes lo conocen, la Organización Europea de Investigación Nuclear, el acelerador de drones, el acelerador de partículas, que están tratando de crear estos pequeños agujeros negros. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen, y ustedes lo saben, que hay realidades alternas y que se tocan.
y que las realidades alternas influencian esta realidad. Tan es así que están viendo realmente, están entendiendo su influencia en nuestra realidad. Por eso les comen las ansias y tienen ganas de crear esos agujeros negros. Es decir, los científicos saben que están ahí esas otras realidades y lo están queriendo ya comprobar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no todo es completamente falso. Los científicos ya están yendo por esa línea porque saben de la existencia de esas otras realidades y de su influencia en este mundo. ¿Cómo nos están afectando? Parece ser que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Con esto que todo el mundo está hablando, pero que lo están hablando a lo mejor mal o sin sustento. Pero sí puede ser real. ¿Qué, están diciendo algo ahí? ¿O? Noticia técnica también se acuerda de una estación de radio que solo daba la hora cada minuto. Y ahí salía el anuncio de chocolates Turín, ricos de principio a fin. Yo sí me acuerdo del anuncio, no de la estación en particular, pero del anuncio de chocolates sí me acuerdo. Sí, hay mucha gente que recuerda, y seguramente mucha gente ya no recuerda, hay estaciones que nada más daban la hora. ¿Ya ves? Sí había canales de televisión, por ejemplo, en Europa, todavía canales de chiquitos, solo tenían una pecera. Durante las 24 horas tú encendías la tele en ese canal y tenían pecera porque no tenían programación. Después se volvió programación y después te enteras de que la gente dice, ahí ese canal ni existía. Sí existía, pero cuando lo sintonizabas no había programación, nada, ¿no? Había una entonces sí, seguramente pero el anuncio de chocolate sí era súper. Sí, pero ese sí lo hizo. ¿Tú también alguna vez, no? El de chocolates Turín. Yo soy joven. Cálmate. Entonces, bueno, ¿qué tienes acerca de los errores científicamente está comprobado que sí podríamos tener un mal recuerdo, pero no sé si ibas a decir eso o yo me sigo con lo... Bueno, o sea, te pueden decir que también esto puede ser un efecto de una memoria falsa de grupo, que te la pueden crear de alguna forma, o puede ser basada en factores emocionales presentes en el momento. Sí, claro. Entonces, cuando te lo meten con algo que es emocional, hacen que sea más fuerte y que te lo creas. No, además hay otras que... lo que crean es una disonancia cognitiva. Eso es lo que yo quería que explicaras. Modifican las disonancia, cosas. Perdón, porque quería yo entender esa palabra, disonancia cognitiva. Ahora, ¿qué es una disonancia cognitiva? Una disonancia cognitiva es un estrés mental o una experiencia que te causa así como cierta molestia, y eso altera lo que tú crees, tus ideas, ¿no? Tus valores, tus percepciones, y te confronta con una nueva información. Bueno, además pasa que, por ejemplo... Con nuevas formas de ver las cosas o nuevas creencias. No, además ahorita me estoy acordando, por ejemplo, que pasa mucho en las películas. En las películas, por ejemplo, cuando van a sacar una película oficial, la manera de ocultar, por ejemplo, los finales... es filmando 1, 2, 3 o 4 finales alternativos, que son los que más o menos tratan de tener en diferentes formatos de película, por si la piratería, por si gente que de los estudios que quiere sacar y contar la realidad, no la diga realmente, y cuando salga la película, veas cómo es realmente. Y de ahí vienen una serie de recuerdos de decir, oye, pero esa película no tenía esa escena. Y muchos dirán, sí es cierto, yo la vi, no tenía esa escena. Pero otros dirán, no, yo sí la vi y tenía esta otra escena. No, tú estás mal, no, tú busca. Bueno, dile sencillamente la de Karate Kid, La de Karate Kid, muchos recuerdan que tenía un final alternativo donde al final Jackie Chan se pelea con el maestro del otro... de la última película. Yo me acuerdo de esa, porque vimos una versión pirata. Yo me acuerdo de haber visto eso, seguramente. Porque la versión del cine... Dios la versión mío. del cine no era violenta. Al final, los mismos niños son los que ponen en su lugar al maestro diciéndole, teniendo respeto. Muy, muy, muy de niños. Y dices, ¿pero dónde está la pelea? Entonces digo, imagínense. Por ejemplo, Army of the Darkness o El Despertar del Diablo 3 tuvo 4 finales alternativos. Entonces, ¿cuánta gente no recordará uno? Otra gente recordará otro, y todos dirán, no, tú estás mal, no, yo la vi, yo también. ¿Por qué tú recuerdas otra cosa y yo no? Estamos viendo diferentes versiones del final de la película. Nada más. Entonces digo, uy, chala. Pues, perdón, estábamos hablando de lo científico y seguimos recordando cómo hacer esa separación y no decir, oye, no cualquier cosa que veas es una realidad alterna. No. Hay que verlo realmente como es. Sí, los científicos están detrás de ella, pero no todo lo que vemos es realidad alterna y todo lo que vemos es real. Sí, tienes la disonancia cognitiva, precisamente. Y son cosas que chocan a veces con tus creencias, con tus valores, con tu todo, ¿no? Recuerden que el ser humano es muy inteligente, pero las masas... Dios. Se pueden manipular tan fácil. O sea, ustedes, saliéndonos un poco mucho del tema, creen pánico en un sitio cerrado. Con uno que empiece a ponerse histérico, ya se fastidió la historia, porque todos
o el 80 y 90% se van por histéricos. Sí, no, recuerden que yo les conté la experiencia loco. que estuve en una amenaza de bomba en Barcelona, en el metro, en el tren, y la gente se puso. Y dices, oye, habíamos pocos coherentes que nos calmamos y tratábamos de ver cómo arreglar la situación, pero uno que empezó a gritar y todos empezaron a volver histéricos, y dices, qué tarugada. Pero lo has vivido, lo hemos vivido muchas veces en los temblores aquí que tiembla en México, hemos visto cómo se pone la gente. Entonces decimos, yo le doy crédito al ser humano por ser muy inteligente, muy creativo, millones de cosas, millones de virtudes, pero cuando es en masa, es el acabose. Entonces, no hay que irnos por eso. Hay que hablar del centésimo mono y decir, cuando un aprendizaje, un recuerdo, un algo se vuelve masivo, ya cambia nuestra manera. La percepción drásticamente. Te dice Motaku, la pelea que tú dices inicia en Karate Kid 2. O sea, no está al perdón, final de la estoy una. hablando de la Karate Kid ya de Jackie Chan, la última. No la de 1, 2 y 3. La que está con un negrito, que su alumno es un negrito. Que su alumno es un negrito. No estoy hablando la de ¿cómo se llamaba? El que se murió, el maestro, el que hacía esto. Se me fue su nombre. Pero bueno, Miyagi. Sí, Miyagi, pero el actor como tal no recuerdo su nombre. Sí, el viejito que sí era. No, yo hablo de la de Jackie Chan, que fueron 2 finales y cuando vimos la película tenía la pelea y cuando después ya la ves dices en la tele dices, "Ay, qué vi, ¿no? ¿Dónde está la escena?" Y muchos recuerdan escenas o películas también que no existieron. Por ejemplo, también hay que tomar en cuenta que cuando se crea una película... Noriyuki Patmoria. Gracias, Motaku. Patmorita, que le decían. Recuerden entonces Morita, claro. que cuando se hace una película que va a ser exitazo, salen las películas semejantes. Y eso nos puede confundir mucho. Decimos, es que va a salir la película tal y automáticamente el mismo mes sale una que tiene el mismo tema con diferentes personajes y con otra... Eso nos puede llegar a confundir un montón, porque nuestros recuerdos, al ver las 2 películas, pues empiezas a mezclarlas, porque es el mismo tema. Pasó con Cazafantasmas, pues Cazafantasmas no tenían los derechos del nombre, se los tuvieron que comprar a un estudio, porque ya existía una serie de Cazafantasmas, y pues la gente mezclaba y decía, no, es que esto no es lo que es, esto no era, y unos murieron, desaparecieron, pero la serie animada existió unos Cazafantasmas antes de los que conocemos. Entonces bueno, es un tema. Nada más un detallito más al respecto, decía Tecniteverso. A mí me pasó eso con El Exorcista. En la versión del año 2000 anunciaban en los cortos, en la reedición, la escena de la araña y de la serpiente que vengan bajando. O sea, y en la película pues no hay ni por ningún lado nada de eso. No, regularmente los teasers, no los trailers, los teasers, que son una probadita de la película, muchas veces tienen escenas que no se filmaron para la película, se filmaron para la muestra al público. Entonces nosotros vamos a recordar escenas. Con esa idea, se queda con la idea de que ahí sale, y no es cierto, la escena nunca sale en la película. Entonces, por favor, no se dejen confundir, pero sí investiguen, porque aquí hay algo, y hay algo muy importante acerca de las realidades alternas, que es muy importante y que en las cuales podríamos ser partícipes y por qué no tener alguna teoría al respecto. Entonces imagínense, hablar de teorías de realidades alternas, decir, muchas veces hemos hablado de que los fantasmas podrían estar en una realidad que se está rozando y que en algún momento decimos, puedo ver una parte de esa realidad. Cuando vimos la película de Los Otros, decíamos, estamos viendo del punto de vista de los fantasmas cómo verían la realidad como es nuestro punto de vista. Entonces es muy muy interesante el tema porque nos da explicación otra vez de muchísimos fenómenos paranormales. Recuerden que la ciencia está a punto de darnos la razón en muchas cosas que nosotros ya podríamos pensar que podemos entender, ¿no? Como esto de las realidades alternas. Es el agujero de gusano, que era lo que tú decías, y van cambiando y se rozan, ¿no? El agujero negro se cree que son agujeros de gusano, porque uno dice, es que si te chupa el agujero negro, te desintegras. No sabemos si nos va a llevar a una realidad alterna. No sabemos si en el momento que nosotros entramos al agujero negro, porque también es otra. Muchas de las teorías dicen que si yo salgo a una realidad alterna, como en la película de Jet Li, que iba a varias dimensiones, iba matando a sus yo para absorber sus habilidades, es decir, ¿cómo sabemos que en esa realidad alterna hay otro yo? ¿Por qué no pensar que solo soy uno y que simplemente selecciono a qué realidad alterna quiero llegar? ¿No? Porque no puedo pensar que si yo llego a una realidad alterna, entonces mi otro yo viene a la mía. Eso quiere decir que yo podría llegar a una realidad alterna donde yo soy millonario y ya, lo estoy viviendo, mientras que mi otro yo, que se trabajó toda la vida para tener ese dinero, ahora lo mando a donde no tiene nada. Suena incoherente. Entonces podría ser que no exista otro yo.
soy yo viviendo en las diferentes realidades en las que quizá yo voy tomando decisión de estar. Quizá. Ahí la parte onírica puede ser una de esas realidades, precisamente. Claro. Entonces, por eso es muy real que lo que sueñas sea 100% cierto para ti, ¿no? Y nosotros lo hemos dicho en este programa. Nosotros creemos, o bueno, yo por ejemplo en lo personal, ya mucha gente me debatirá, yo creo que cuando nos vamos a dormir es el momento en el que podemos accesar a otras realidades. Nosotros decimos, pero es que son solo 8 horas. Sí, pero esas 8 horas se pueden dividir en muchas realidades de 8 horas. Y cuando llegamos a esta es que nuestro cerebro ya viene y se conecta a esta realidad para vivir otra cosa. Pero yo considero que la noche y nuestro cerebro y nuestra tremenda capacidad cerebral están ahí para vivir las demás realidades, interpretarlas. Muchas veces tenemos recuerdos de otras vidas, que estábamos hablando con Pedro también de eso, decir, pues es que recuerdas escenas, pues también puede ser de una realidad alterna o de algo que ya viviste en otra vida. Puede ser, como todo está pasando al mismo tiempo. No sabemos, uno luego se confunde y dice, es que es una melcocha, ya no sé dónde voy a despertar, ¿no? Pero hay que tratar de pensar que... Digo, ahí tienes Coraline. Coraline. La película de Coraline, digo, es un muy buena. Una buena película de animación cuadro a cuadro, pues ustedes ven cómo la niña en la noche está entrando a la otra realidad y solo hay una niña. Sí, no hay Todos otra. los demás se los recrean como si fueran parte de... pero no son los mismos, solo hay uno de cada uno, pero puede estar entre dos realidades, y el único que realmente está consciente está en las dos realidades es el gato. Ajá, sí, por eso les digo que muchas veces no es como nos los plantean de que, como en Peabody Sherman, la animada, dice, y es que si hay dos al mismo tiempo va a haber un golpe ahí en toda la, y se va el tiempo, el espacio, se va a echar a perder, no, ¿por qué pensar que hay dos? Solo somos uno, ¿no? Y estamos en todas las realidades. Debe haber alguna coherencia, porque si fuéramos varios yo's, sería un despapalle. ¿Dónde quedaría mi conciencia, mi aprendizaje, si otro más tiene otro diferente? Más bien creo que vale más la pena pensar que todos los aprendizajes los tenemos, pero que mis habilidades de esta realidad son las que uso en esta realidad. Esta realidad tiene sus reglas y me estoy acatando a las reglas de esta. Los cómics actuales funcionan con los mismos personajes en diferentes realidades. Así debe ser, se me hace que eso es lo más coherente. Y eso nos explicaría realmente otras cosas, de decir, oye, cuando estoy viendo, por ejemplo, un fantasma... bueno, pues sí, es que vamos a tener que cortar porque ya van 2 minutos, pero cuando estamos viendo un fantasma, decir, ¿y si es esa realidad donde en esta ya murió y a lo mejor ya no tiene acceso a esta realidad, pero estoy viendo a esta persona que está viviendo sus realidades alternas y es por eso que lo sigo viendo trabajando, lo sigo viendo su vida diaria? Entonces se relaciona mucho con los fantasmas, pero bueno, es que el programa nos dura tan poco que ya no pasamos a esa parte. Pero bueno, Voz del Más Allá, espero no haber dejado... Bueno, no, hay que dejar semillita para que sigan. Pero sí, o sea, aquí a final de cuentas lo que estamos diciendo es, ¿existe? Sí. ¿Por qué existe? Se da el fenómeno, aunque mucho es algo completamente lógico, plausible, errores nada más de cómo se pronuncian las cosas, o cambios creados adrede para confundirnos o para conseguir otras cosas. Hay otra parte que es real y podemos estar otra vez tocando esa rayita, ese mundo o mundos paralelos, o esos fantasmas que están del otro lado con esos datos, ¿no? Estamos tratando de entender los fantasmas, recuérdenlo. Esperemos haber sembrado la semillita. No se dejen engañar por toda la información que hay en la red, pero espero que sepan discernir lo que puede ser real o lo que puede ser un mal aprendizaje, un mal recuerdo. Entonces, ténganlo así. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ya te despediste vos? Ya dice técnico, fingamos que estamos en otra realidad y el programa dura 2 horas. No, Hermes está empezando a lanzar rayos que le quitó a Zeus, porque aquí ya están espantando. Entonces, no, chicos, lamentamos decirles que no se puede. Les mandamos un gran beso y les damos, como siempre, las gracias por su compañía y por sus conocimientos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos les haya parecido interesante el programa el día de hoy. El programa de la próxima semana lo dejamos como tema sorpresa y yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.